Hey, ¿qué pasa gente? Bienvenidos un día más a mi canal, mi nombre es Gorges y si eres nuevo por aquí, en este canal encontrarás vídeos de próximos dispositivos, reviews, tutoriales y mucho más. Los suscriptores del canal ya tienen que estar hasta cansados de escucharlo. En el día de hoy, para cambiar un poco, os traigo uno de los mejores portátiles que puedas encontrar en el mercado. ¿Y por qué te lo traigo ahora? Pues porque es el mejor momento para comprarlo, ahora verás por qué. Vamos a hablar de sus pros, contras y características. Y bueno, obviamente del dinerito que nos costará. Así que para no hacer muy largo el vídeo, vamos a empezar con sus características. El nuevo Asus TUF F15, menudo chorizaco de nombre, para nosotros se llamará el pequeño TUF. Es la serie de mejor calidad-precio de Asus. Lo primero que salta a la vista es su diseño, ya que ha cambiado con respecto a generaciones pasadas. Es un diseño de líneas modernas, sin bordes afilados, con dos colores disponibles, el blanco luz de la luna, que para mí es el blanco de toda la vida, y el gris eclipse, el gris oscuro, vamos, vaya nombre más raro de colores, siendo el gris, para mí, el que más me mola, la verdad. El chasis, o sea, la carcasa del ordenador, está hecha de aluminio, excepto la tapa inferior que es de plástico. La verdad que lo han hecho bastante delgado, porque estoy harto de que cuanto más potente más gordo sea, teniendo solo 19,9 milímetros de grosor, una pasada la verdad. Dispone de una pantalla de 15,6 pulgadas con una resolución Full HD y una característica gaming importante es su tasa de refresco de pantalla, obviamente, que en este caso estamos hablando de 240 Hz, ¡una locura! Y su respuesta mínima es de 3 milisegundos. Así que si no aciertas disparando en el Call of Duty, lo siento mucho, amigo mío, pero no es por la pantalla. Contiene tecnologías de sincronización también para mejorar la latencia y tenemos que decir como punto positivo el acabado antirreflejos, que sirve aparte de mejorar la calidad de imagen para los que son más viciados a los videojuegos, porque con eso se reduce la fatiga después de muchas horas de uso. Yo me incluyo en ese grupo. Nos vamos a entender muy bien. Un punto en contra es que la pantalla creo que podría plegarse hacia atrás un poco más y que también no tiene para poder desbloquearlo con huella o con Face ID, pero bueno, que para mí la verdad tampoco es para tanto. Dispone de dos altavoces de 2 vatios que cuenta con la tecnología DTS:X Ultra que mejora la calidad de audio cuando conectamos auriculares por el puerto jack, que hace que puedas escuchar con muy buena nitidez hasta cualquier susurro, como por ejemplo este. Suscríbete a mi canal y dale a like. Un punto en contra sería que no trae en el marco de la pantalla la cámara web, pero siendo sincero yo la verdad que lo pongo como punto positivo, ya que esa normalmente no la suelo usar y la tengo tapada, tú sabes, por si alguien quiere verme, aunque tampoco va a haber mucho. Sí que dispone de doble micrófono integrado sobre el marco inferior y con cancelación de ruido para aquellos que jueguen hablando con amigos. La verdad que ese punto es muy positivo. Un punto que para mí sí que es negativo es el no haber incluido el teclado numérico, pero también por otro lado hay que decir que con ello lo que han conseguido es que el touchpad esté más centrado y la posición de las manos en el teclado para por ejemplo a la hora de jugar pues sea más céntrica, más cómoda. Hablando ya del tema del hardware interno, el punto fuerte, vamos a empezar hablando de su procesador, el cerebro, ¿no?, del ordenador. Y estamos hablando de nada más y nada menos de un i7 de 11ª generación, como lo has oído, o sea, una locura. De los mejores procesadores de alto rendimiento, donde se ha reducido también encima su espesor, que dispone de 4 núcleos físicos y 8 lógicos. Este modelo es capaz de trabajar a 4,8 GHz en modo turbo, o sea, una locura, y en modo estándar a 3,3 GHz. Y el procesador se encuentra apoyado en una memoria RAM de 16 GB. O sea, que te sobra gigabytes por todos lados. Ya me estoy poniendo nervioso. Y lo que más importa a los gamers cuando se van a comprar un monstruo de ordenador como este, que es la tarjeta gráfica. Y este incluye una pedazo de tarjeta gráfica que la verdad que me ha flipado cuando lo he visto, y es la Nvidia RTX 3070, en su versión para portátil obviamente, no le vas a meter el de torre, que no cabe. Es una gráfica de 8 GB GDDR6 con la cual vas a poder jugar al máximo rendimiento a todos los juegos actuales sin problema alguno. Así que ya no podrás poner de excusa si eres malo jugando que tu ordenador te va mal. ¡Desgraciado! Dispone de 2 ventiladores de 83 aspas muy silenciosos para poder tener un elevado flujo de enfriamiento del ordenador, además de una batería de 4940 mAh. ¿Sabe lo que es eso? Y encima tiene una carga rápida que es capaz de cargar la mitad de la batería en apenas 30 minutos. Vaya locura, tío.
Y encima la autonomía de la batería con el perfil equilibrado en modo silencioso es capaz de llegar a las 11 horas y media sin apagarse, tío. O sea, vas a tener un pedazo de portátil jugando a un rendimiento muy aceptable durante 11 horas y el ordenador no se te va a apagar, tío. Y luego también dispone de un SSD de 1 TB de almacenamiento. Hablando ya de los puertos que vamos a encontrar en los laterales del ordenador, vamos a hablar de 3 puertos USB 3.2 de generación 1 de tipo A, un USB de tipo C Thunderbolt versión 4, que la verdad que para mí este es el preferido, luego un HDMI de versión 2.0, obviamente el puerto jack del que ya hemos hablado, y el RJ45, o sea, el puerto de internet, con compatibilidad de 1 gigabit por segundo, o sea que ya básicamente si a ti te va mal jugando por cable, puede ser ya problema de tu internet contratado. La verdad, las cosas como son. No contiene una unidad de lectura de CDs, pero para mí también es un punto positivo, ya que normalmente no suelo usarlo, lo hace más delgado y menos pesado. Y además también tengo que decirte de que no viene con el sistema operativo instalado. Pero si quieres saber cómo instalarlo y así ahorrarte un dinero, porque si compras un ordenador con el sistema operativo instalado o lo llevas a algún sitio para instalártelo te cobran una pasta. Así que en este vídeo te enseño cómo instalarle el sistema operativo. Y luego ya el punto que obviamente te estarás preguntando, el precio, ¿no? Y por qué es el mejor momento para comprarlo. Pues bien, en su fecha de salida su precio fue de 1.799 euros. Vamos, 1.800 euros. Un precio elevado, es verdad, pero también es entendible porque tiene unas características bastante buenas. Pero, como te muestro en pantalla, ha descendido su precio, ya que su fecha de salida fue hace 2 meses, encontrándose ahora en 1.449 euros. O sea, un descenso en su precio de unos 350 euros, nada mal, como puedes ver también en esta captura de Amazon que te estoy enseñando. A este precio la verdad es que sí lo veo bastante asequible, además de que no creo que dure mucho tiempo a este precio, así que es muy buena oportunidad de comprarlo ahora mismo. Así que resumiendo, un portátil con un i7 de 11ª generación, 16 GB de RAM, tarjeta gráfica Nvidia RTX 3070 de 8 GB, 1 TB de SSD con puertos USB 3.2, Thunderbolt y HDMI versión 2.0. Y todo por 1.450 euros, tío, de verdad, encuentra un ordenador que esté más o menos igual o mejor y me lo dejas en los comentarios. Y yo te lo traigo al canal, pero ahora mismo yo no he encontrado nada mejor. Así que bueno, aquí me despido, espero de que os haya gustado y déjame un like si ha sido así, suscríbete para no perderte nada nuevo en el canal y activa esa campanita que tenemos a medias para no perderte nuevo contenido. Gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.